Muy bien, estamos estudiando las cartas a las siete iglesias. Vamos en el tercer capítulo de Apocalipsis, ya casi terminando. Eh, o sea, de hecho, terminando esta parte, porque después viene el presbiterial y después ya empezamos con el resto de Apocalipsis cuando ya se pone más cuático. Así que vamos a lo nuestro. Primero, recordar un poquito lo que nosotros vimos la vez pasada, la semana antepasada, que vimos unas balizas de lectura, que las llamamos. O sea, son estas luces que giran y que están ahí mostrándonos que hay algo, que debemos tener cuidado. Entonces, siempre que leemos Apocalipsis, debemos tener cuidado con estas cositas. ¿Cuáles son? Primero, el género literario, que es un apocalipsis, es una revelación, a eso nos referimos con apocalipsis, es también una profecía y también una carta. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto tiene varias implicaciones. ¿Cuáles son esas? Primero, ya que es una profecía, entonces existe una perspectiva profética, que es que nosotros hicimos un dibujito de una montaña, y me voy a atrever a hacerlo de nuevo. Vamos a ver si es que... pizarra. ¡Ah! Ya no hay pizarra. ¡Ah! Oh, ¿qué voy a Ocupa el hacer? Paint. No tengo paint. Ya, voy a compartir esto y... Con las manitos. Sí, voy a hacer Van a algo. buscar un cuaderno. Ah. Solo un cuaderno, claro. Ya, vamos a ver si es que puedo... Ah, está negro. Y ahora necesito... A ver si es que tengo un lápiz. No, esto no es. Y no tengo un lápiz. Ya, no importa. Vamos a seguir así. La idea es cuando yo puedo estar desde una perspectiva mirando una montaña y voy a ver que hay una casa sobre la montaña y un árbol. ¿Ya? Digamos que yo soy el profeta en la antigüedad y estoy mirando esta montaña y veo una casa y un árbol. Y yo les cuento a toda la gente que, mira, en la cima de la montaña hay una casa y un árbol. Pero imaginemos que una persona hace un camino diferente al profeta y en vez de mirar esta montaña desde el frente, la mira desde el lado. Y se va a dar cuenta que en verdad son dos montañas, en donde en una hay una casa y en la otra montaña hay un árbol. Si yo estoy acá, el profeta está acá. Y ve las dos cosas. Ve como si fuera una sola, que tiene una casa y un árbol, pero si yo me pongo acá, veo una casa en una montaña y una casa en otro árbol. Entonces, ¿qué pasaba? El profeta cuando tenía visiones de el futuro, por así decirlo, de la venida de Cristo, él miraba esta montaña y decía, mira, cuando venga el Señor Jesucristo, van a ocurrir ciertas cosas, van a ocurrir todas estas cosas, la casa y el árbol. Pero ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que no es un solo evento, sino que son varios eventos. Entonces, por ejemplo, Joel, cuando escribe sobre la venida del Señor, sobre aquel día, él dice que en ese día que venga el Señor, en su segunda venida, por así decirlo, cuando venga y se termine todo este mundo y empiece el nuevo cielo y nueva tierra, él dice que va a ocurrir la venida del Espíritu Santo y que personas hablarán en cierta forma, que tendrán sueños y todo lo demás. ¿Y por qué? Porque el profeta está viendo desde esta perspectiva donde se ve una sola montaña. Y para él parece que todo fuera un mismo evento. Pero ahora que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que un evento es la venida del Espíritu Santo y otro evento mucho más distante es la segunda venida de Cristo. Entonces, en Apocalipsis también ocurre eso. También de repente está esa perspectiva profética que se nos menciona un evento y en verdad son más de uno. ¿Se entiende? Ya. Texto imaginativo. El Apocalipsis busca generar imágenes en nuestra cabeza. Entonces, cuando habla de dragones y todas esas cosas, quiere que nosotros nos imaginemos un escenario determinado. Y como es un texto imaginativo, está rodeado de imágenes. Y por lo tanto yo no puedo interpretarlo literalmente. Tengo que entender que hay un sentido por detrás de esas imágenes. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero lograr, o el texto de Apocalipsis quiere lograr que en nuestra mente nos imaginemos una escena.
una obra teatral, por así decirlo. Pero por detrás de esa obra teatral hay una enseñanza, ¿ok? No es literal. Entonces, cuando se habla de dragones con 7 cabezas, 10 cuernos en cada cabeza, no es que de verdad eso aparezca. Lo mismo con los dragones, o sea, lo mismo con los caballos de colores. No es que esos caballos de colores aparezcan de verdad en algún momento de la historia. Ellos representan distintos hechos que ocurren en la historia. Hay un contexto histórico que debemos también considerar, que es que el pueblo de Dios estaba pasando por persecución. Entonces ahí nosotros vemos como una profecía, una revelación y una carta. También debemos tener en cuenta su arco narrativo. ¿Qué es el arco narrativo? ¿Cuál es la historia que cuenta? Apocalipsis cuenta la misma historia 7 veces. 7 veces la misma historia. ¿Cuál es esa historia? La historia que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y toda esa historia la cuenta 7 veces, como queriendo decir, mira, esta es la historia perfecta, esta es la historia completa, esta es la mega historia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y la estructura del libro tiene que ver con esos 7 conteos de la misma historia, donde en cada uno de esos conteos se nos cuenta la misma historia con distintos detalles, distintas revelaciones, distintas cosas que se muestran, distintos aspectos que quizás nosotros no conocemos, pero al final de cuentas es la misma historia de la primera venida hasta la segunda venida. Entonces, por ejemplo, en las 7 cartas a las 7 iglesias, nosotros vamos a ver una perspectiva de esa historia. ¿Cuál es esa perspectiva? Una perspectiva bien terrenal, de qué es lo que va ocurriendo con la iglesia a lo largo de los siglos, qué va ocurriendo con la iglesia a lo largo de los siglos entre esta primera venida y la segunda venida. Entonces siempre van a haber procesos de iglesia en los cuales nosotros nos vamos a encajar. Siempre vamos a hacer o Sardis, o Esmirna, o la Odisea, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nosotros podemos extraer aplicaciones para nuestra iglesia o para nosotros mismos, para nuestra vida. ¿Ya? Y después nosotros hablamos de las iglesias y cómo cada una de las cartas tenía más o menos esta estructura. Si bien hay un aspecto que puede no estar en una que otra carta, pero es más o menos esta estructura. Una introducción, que vendrían siendo los atributos de Cristo, que tienen que ver con el problema de la iglesia, o la falencia de la iglesia, o lo bueno que era la iglesia, lo que estaba viviendo la iglesia. Después los atributos y falencias de la iglesia. Después las consecuencias de esas falencias, las consecuencias del pecado. Después la forma de enfrentar dicho pecado, para posteriormente hacer un llamado a la perseverancia y mostrar a la iglesia los frutos de la obediencia, o sea, lo bueno que es obedecer. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a orar y vamos a trabajar con cada una de las 3 últimas iglesias del capítulo 3. Así que pueden tener su Biblia a mano, pueden rayarla si quieren, y vamos a ir descubriendo cuáles son esos elementos que nosotros vimos en cada una de las iglesias, ¿ya? Entonces, la Gloria, ¿se puede hacer una oración? Yo agradecería montones. Ya. Pido por el estudio, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Señor, estamos delante de tu presencia y te damos las gracias por este momento en el cual podemos reunirnos a aprender más de tu palabra, Señor. Te quiero pedir que nos guíes durante este momento y que todo lo que aquí aprendamos haga eco en nuestros corazones y pueda ser aplicado en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Gloria. Muy bien. Voy a solicitar que alguien pueda hacer la lectura del texto de Sardis, versículo 1 al versículo 6. No sé si alguien se puede ofrecer para hacer la lectura. Ya, yo parto. Ya. Ya, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído,
y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta: ¿cuáles son los atributos que Cristo menciona de sí mismo? Tiene los 7 espíritus Ujú, y las 7 estrellas. Bueno, los 7 espíritus de Dios. ujú. Y las 7 estrellas, bien. ¿Qué serían los 7 espíritus de Dios? Si Dios tiene 7 espíritus, qué raro es. Impactada. Tiene que ver Impactado. con la perfección, ¿no? Del Tiene que ver 7. con el número 7, claro. Entonces quizás tiene que ver más con el concepto de espíritu más que el 7. Ujú. Tendrá que ver con su divinidad. Tiene que ver. Básicamente está hablando de que hay algo que es perfecto, por eso el número 7, y esa cosa perfecta es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál sería el Espíritu perfecto de Dios, por así decirlo? Y ojo, es Cristo el que dice: yo tengo a este Espíritu perfecto de Dios en mi mano. ¿O no? No, solo Claro, lo tiene, dice. Lo tiene, no dice en su mano. estaría haciendo referencia al Espíritu Santo. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces ese Espíritu perfecto de Dios es el Espíritu Santo. Y ahí recordamos un poco quizás aquella historia que nos menciona a Cristo diciendo: miren, yo les enviaré un consolador, mostrando que Él es aquel que tiene esa potestad de enviar al Espíritu Santo. ¿Y qué más tiene? Las 7 estrellas, que eran los 7 ángeles que tenían que ver con el cuidado de las iglesias. ¿Ya? Recordando un poco que la labor de los ángeles que se encuentran en grupos de cristianos es precisamente cuidarlos. ¿Okay? De hecho, esa era la labor de Satanás, y nosotros lo vimos. Antes de que él cayera, Satanás tenía la pega de cuidar a Adán y Eva. Y precisamente su rebelión se da en función de ir en contra de esa pega que Dios le había dado. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Cuáles son los atributos o falencias de la iglesia? Quizás pudiésemos agregar otro atributo de Cristo, que es que Él conoce las obras de esa iglesia. Y ahora nuestra pregunta es: ¿esas obras eran buenas o malas? ¿Qué creen ustedes? Dice que no son perfectas, pues. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Que como que aparenta ser algo bueno, pero por dentro es algo malo. Exactamente, muy bien. Entonces, no son perfectas y que al mismo tiempo intentan mostrarse como algo bueno, puesto que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia muerta. O sea, Dios mismo, Cristo mismo la categoriza como una iglesia muerta. ¿Ya? Y a partir de ahí, ya que es una iglesia muerta, Dios le entrega un poco la forma de enfrentar aquello o las consecuencias de su pecado, y aquí es extraño porque es entremezclado. Entonces, ¿cuáles serían las formas de enfrentar esa muerte? ¿Cómo era la pregunta?
¿cuáles serían las formas de enfrentar este problema que la iglesia tiene? Que es que está muerta. El versículo 3. ¿Es como volver a la palabra o no? Versículo 3 dice la Carla, ¿cierto? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Entonces ahí serían, acuérdate, guarda y arrepiéntete, ¿cierto? Pero hay otra más, hay una más. Gerson, habías dicho algo, ¿no? No alcancé a escuchar. O sea, yo había dicho como volver a la palabra, entendiendo de que ellos habían recibido el mensaje, lo habían oído, Ujú. Sí, lo tenían exactamente. y quizás no lo aplicaban. Sí, Más que exactamente. nada eso, pero en realidad es como lo que dijo la Carla. Exactamente, es un poco la idea de la palabra y quizás también haciendo referencia a la salvación también, de guardar la salvación, de arrepentirse de sus pecados y todo lo demás. Pero hay otra instrucción más, que está un poquito ¿No antes. es la parte en que dice de velar? Ay, Que si no ¿dónde? velan, abajo dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto está más por consecuencia del pecado, que es que Ah, Cristo, ya. que es que Cristo va a ir sobre esta iglesia en función de juicio. O sea, ¿cuál es la consecuencia de su no arrepentimiento? Es el juicio de Dios. ¿Sí? Pero antes se menciona aquí, en este versículo, no voy a decir exactamente dónde, otra cosa que tiene que hacer. Cuidar las cosas que aún no mueren. Casi tiene que ver con las cosas que aún no mueren, pero fíjate el lenguaje que se utiliza. Sé vigilante, o sea, tiene que vigilar ciertas cosas, estar atento a ciertas cosas. Y afirmar que, o confirmar que las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Básicamente es, mata aquellas cosas que están para morir. Se puede entender de dos formas. Uno, la idea de mortificar el pecado y eliminarlo de la vida de esa iglesia. Y dos, en función de personas. Es decir, sacar de la iglesia a aquellas personas que ya estaban muertas. O sea, si lo aplicamos como cuerpo, como iglesia, como un todo, vendría siendo la aplicación de la disciplina. Porque básicamente el texto está diciendo, mira, mata lo que ya está muerto, saca lo que ya está muerto. Y la segunda aplicación, que es más en función de uno mismo, es la mortificación del pecado, eliminar el pecado, matar el pecado. Ya. Muy bien. Entonces, las instrucciones son ser vigilantes, o sea, la idea del vigía, que el que está arriba, que está atento a todo lo que ocurre, el que está preocupado de todas las cosas que suceden. Aplicado a nuestra vida sería estar atento a las cosas que hacemos, decimos, pensamos, todo, absolutamente todo. Estar atento de cómo puede haber raíces pecaminosas en aquello que hacemos, en aquello que pensamos, aquello que decidimos, aquello, absolutamente todo. Y estar atento a aquello y matar aquello de pecado que hay en esas obras. Entonces, por ejemplo, hay un evento en el cual está Jesús, están los fariseos, y se da cuenta que estos fariseos están diezmando hasta lo más mínimo del comino, de las especias que ellos tenían. Y Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? El problema aquí es que ustedes no están haciendo eso de corazón. O sea, su corazón no está diezmando porque amen al Señor, sino que están diezmando para mostrarse como aquellas personas perfectas, rectas y todo lo demás. Y les dice, mira, ustedes deberían cambiar su sentir del corazón porque es pecaminoso, pero sin dejar de hacer el tema del diezmo, sin dejar de diezmar, porque eso es correcto. El problema es la intención del corazón con lo que están haciendo. Entonces lo que ellos deben hacer es
mantener la obra correcta que hacían y cambiar la intención del corazón. Difícil, es súper difícil, porque requiere que nosotros nos demos cuenta de cuáles son las intenciones con las que hacemos las cosas. Y esa es una tarea muy, muy difícil, muy difícil. Pero básicamente por ahí va la cosa, de estar atento a aquello que hacemos y matar el pecado que hay en todas las cosas que hacemos. Luego, acordarse, y tiene que ver con el Evangelio, recordar el Evangelio, que es una instrucción constante en las cartas de Apocalipsis, guardar esas prácticas, que tienen que ver con practicarlo, eso es guardar, no simplemente recordar, sino que hacerlo, llevarlo a la práctica, y arrepentirse del pecado en el cual uno vive. Entonces, recordar, practicar y arrepentirse, una figura como triple. Muy bien, muy bien, muy bien. Podríamos incluso decir como esto es la norma, la palabra, la norma dada, las órdenes dadas. Esto de acá, el guardar o el practicar tiene que ver con los otros, ya sea con Dios o con nuestro prójimo, puesto que los mandamientos son o para Dios o con el prójimo. Entonces tiene que ver con todo lo que nos rodea. Y el arrepentimiento tiene que ver con nosotros, de ver cómo está nuestro corazón en función de las cosas que hacemos. Entonces ver en todo momento el Evangelio, cómo impacta a los otros y cómo está mi corazoncito. Y aquí nosotros vemos las consecuencias. Pues si no velas, o sea, las consecuencias del pecado, si no velas, si no estás atento, si no eres vigilante para las cosas que debes hacer, entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá Cristo en cualquier momento en forma de castigo. ¿Se entiende? Heavy. Ya. Pero aquí hay un pero. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué se les dice? ¿Qué dice al respecto de aquellos que se mantienen santos? Esa es la idea de que no han manchado sus vestiduras. ¿Que no han hecho lo malo? Ah, perdón. ¿La Jocelyn o quién habló? No alcancé a cachar. La Carla y yo. Ah, ya. Dale, Jocelyn. Después Carla. Claro, o sea, dice que esas personas andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ajá, Son muy bien. dignos. ¿Carla? Es que para entender mejor yo leo todas las versiones de la Biblia. Dale, está bien. Uno dice que, sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Entonces, Uh-huh. el vestido de ropas blancas simboliza la victoria y la santidad. Uh-huh. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Se refiere a la santidad. La idea de las vestiduras blancas son santidad. Pero es interesante notar que aquí no se refiere a que no hayan pecado nunca ni nada de eso, sino que se refiere más a un tema de dignidad. Y las vestiduras blancas es una figura que se usa más adelante en Apocalipsis, más adelante nosotros las vamos a ver, pero ya adelantando un poquito, son dadas por Dios. Las vestiduras blancas no es uno que se las gane o que se las limpie o que se las lave, sino que son lavadas por la sangre del Cordero. Más adelante se menciona eso. Entonces no es algo que sea inherente a nosotros, que sea de nosotros, sino que es algo que Dios hace en nosotros. El pastor en algún momento va a tocar el tema en los sermones de los días domingos, porque él está hablando de Job, pero Job habla un poco de la dignidad, de la santidad, de la perfección, y cuando habla de ello, es bien interesante el texto porque habla de un tercero que hace una obra en él, y que gracias a la obra de este tercero, que él es justo, él es considerado como justo también, él es justificado, gracias a ese tercero, que es Cristo. Entonces aquí ocurre un poco eso, y Apocalipsis también más adelante, en el capítulo 12, va a apuntar a eso. Es la obra de Cristo aquella que nos santifica y nos hace dignos. ¿Y cuál es la promesa para
para aquel que vence. Y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién y que aclara un poco lo que estábamos diciendo recién. O sea, serían las ropas blancas y, Ajá. y no borrar su nombre en el libro de la Biblia. De la Biblia. Exactamente. Perfecto. En el libro de la Biblia. ¿De la Biblia? Puta, pensé que había pasado piola. No, el No micrófono pasó. justo funcionó perfectamente en ese No. momento. Funciona en HD. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjense, no es que, que yo me visto a mí mismo, sino que alguien me está vistiendo. Es cuático esa figura. Será vestido de vestiduras blancas. O sea, será santificado. Guillermo, ¿Sí? una duda con respecto al concepto de vencedor, Ujú, o sea, el que venciere, ahí se asocia al hecho de creer en Cristo, porque lo relaciona al tema de que en Cristo somos más que vencedores, por lo tanto, ujú. podría ser que aquel que vence, aquel que cree en Cristo, no aquel que se esfuerza por sus propias obras, ¿o no? Más que cree, la palabra que se utiliza es está. Aquel que está en Ah, Cristo. ya. Que es un poco lo mismo, porque el creer viene de estar en Cristo. Pero lo que se hace un poquito es decir, mira, primero tú eres tomado y eres colocado en Cristo. Y a partir de ahí vienen todos los frutos de ese estar en Cristo, como es el creer, el ser salvo, el ser santificado. Y todas esas cosas van ocurriendo en la medida que uno está en Cristo. Y ese estar en Cristo no depende de uno. Es Dios quien te Claro, por toma y eso te lo coloca en digo Cristo. porque he escuchado muchos sermones pentecostales, por decirlo de alguna forma, Ujú. con respecto a eso, pues, el que venciera, aquel que se Ujú. gana su salvación, aquel Claro, que claro. persevera, aquel que se esfuerza, él va a ser vestido con vestidura blanca. Claro, claro, claro. Y de hecho, hay un poco de eso, pero recordando que incluso esa santidad viene de Dios. Ese esforzarse, el querer como el hacer, viene de Dios. Entonces, no sé, por las mismas buenas obras no fueron hechas por mí, por ti o por alguna de las chiquillas, o por Roger. Las buenas obras fueron hechas por Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice Filipenses, si no me equivoco. Entonces, y aquel que anda en esas buenas obras, que Dios lo está moviendo en esas buenas obras, él será vestido de vestiduras blancas. Y su nombre no será borrado del nombre del libro de la vida, del libro de la Biblia. Y también Cristo dice que confesará su nombre delante del Padre y también delante de sus ángeles. Entonces ahí es heavy eso, como Qué bacán. Cristo ejerciendo la confesión en una especie de tribunal, en ese que mencionaba el pastor, donde está Satanás como el abogado acusador. Aquí el abogado defensor vendría siendo Cristo, el justo que intercede por nosotros. Salvo con una diferencia, que en el caso de Job, Satanás está delante de Dios acusando. A partir de la venida de Cristo, Satanás ya no tiene acceso a los cielos, y eso nosotros lo vamos a ver en Apocalipsis 12. Entonces en ese tribunal de Dios no está Satanás acusándonos, no puede, porque no tiene acceso a los cielos. Solo está Cristo, solo hay un abogado que nos defiende. Así que mucho mejor juicio que el que tuvo Job. Y por último, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es el final clásico de todas las cartas, que quiere decir, mira, estas palabras solo las van a entender aquellos que tienen el Espíritu Santo, o solo las van a acatar, más que entender, acatar y colocar por obra en su vida y van a ser transformados por ellas, aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que tienen oídos espirituales para comprender. Dudas de Sardis, dudas, inquietudes, ¿no? Igual fíjense qué interesante que nos deja una forma de actuar cuando nuestra espiritualidad está un poco apagada, un poco muerta. Primero, ser vigilantes, luego afirmar cosas para morir, luego recordar, practicar y arrepentirse. Entonces, mira, todos, ¿para qué nos vamos a sacar la suerte entre gitanos? Todos pasamos por momentos de nuestra vida en que tenemos una espiritualidad súper chacha.
en que tenemos una espiritualidad súper seca o de repente estamos como estando rodeados de tentaciones o dejamos el devocional completamente de lado o una relación con Cristo o andamos súper parcos, súper pesados, súper malditos y pasa, nos pasa, inevitable, porque aún tenemos pecado en nosotros. Pero un proceso que nosotros podemos seguir para poder volver a los caminos del Señor, entre comillas, volver a disfrutar de la gracia de Dios, puede ser específicamente el capítulo 3. Recordar el Evangelio, empezar a practicarlo, aunque sea incómodo, aunque duela, aunque no nos guste, etcétera, etcétera, y agregar más arrepentimiento a nuestras oraciones. ¿Puedo hacer una pregunta? Diga. Que quizás no puse atención en esa parte, pero afirma las otras cosas que están para morir. Sí, es ¿A qué rara se la frase. refiere? Básicamente, y muy básicamente está diciendo, mira, mata a lo que está casi muriendo. Mata a aquello que está podrido. ¿Y a qué se está ¿Amputar? refiriendo? Como amputa, claro. Amputa aquello que ya está podrido. ¿Qué está diciendo? Se puede aplicar de dos formas, tanto en lo personal como en lo comunitario. En lo comunitario de iglesia, ¿a qué se referiría? A aquellos grupos dentro de la iglesia o a aquellas personas dentro de la iglesia que están muertas, que viven en obras pecaminosas, etcétera, etcétera, deben ser disciplinadas. Y esta es una instrucción para una iglesia que estaba con varias personas con esas características, y Cristo le está diciendo, oye, ya, pues disciplinen, si es lo que corresponde. Eso es lo comunitario. En lo personal, tiene que ver un poco con vigilar un poco nuestras obras, nuestras cosas que hacemos, decimos, pensamos, etcétera, etcétera, y matar todo aquello de pecado que haya en esas obras, ya sean obras directamente pecaminosas o hayan intenciones pecaminosas por detrás. Entonces, por ejemplo, yo podría estar preparando un sermón o preparando un presbiterial o un devocional o lo que sea, y lo hago con la intención de que me vean a mí como aquel que sobresale, aquel que me vean a mí como aquel, oye, él hace un sermón bacán, él. Yo, mi deber es continuar haciendo el sermón porque es una buena obra predicar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo matar esa intención de mi corazón de querer sobresalir. Porque es algo Qué podrido, difícil eso. ¿cierto? Es peludísimo, es un proceso muy Sí. peludo. Porque sería como, no sé, pues, por ejemplo, algo más común para nosotros, el tener una vida devocional saludable, una vida devocional más constante. Es algo bueno. Y digamos que, imaginemos que yo lo logro, pero si yo lo logro con la intención de mi corazón, que es que todos sepan que tengo una vida devocional saludable y todos digan, oye, él tiene una vida devocional saludable, entonces ahí mi tarea va a ser entender que no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, entender que debo continuar teniendo esa vida devocional continua y al mismo tiempo cambiar la intención de mi corazón en esa obra. Peludísimo. Muy peludo. Pero se entiende la dinámica, ¿no? Sí. Gracias por responder. Sí, un último ejemplo para seguir adelante. Hoy en día se está dando harto el tema de ayudar a los que están necesitados por causa de la pandemia. O sea, la Carla nos daba un ejemplo, la misma Primera Iglesia también lo está haciendo, preparando almuerzos y todo lo demás, y tantas otras instancias que se han dado en las cuales todos nosotros hemos podido ayudar. Puede ocurrir, no digo que esté pasando, pero puede ocurrir, por lo menos a mí me pasó en algún momento, que yo participe de una de esas actividades para ser aquel que participó, ser aquel que está participando y que está siendo visto por aquel que está ayudando a los necesitados durante la pandemia, ¿cachai? Que es lo típico que se menciona de la Teletón y todo lo demás. Claro, hacer la selfie típica y necesitada de aquel momento, obvio. Y ocurre, pasa con nosotros. Pero ahí el deber, ¿qué es? ¿Dejar de hacer aquello que es una buena obra para poder cambiar la intención de mi corazón? No. Debo continuar haciendo esa buena obra y al mismo tiempo cambiar la intención de mi corazón. ¿Y cómo hago eso? ¿Sabes qué? Sí, dime, Jocelyn. No.
ahí igual es como, o sea, a mí en lo personal me pasa de que yo preferiría dejar de hacer la buena obra solamente porque no quiero enfrentar mi propio corazón. Exactamente. Porque es más difícil eso, po, ¿cachai? Ujú. Exactamente. Entonces, ahí es mucho más fácil. No, mejor no lo hago. Pero, oye, ahí viene el tema. Pero es una buena obra en sí misma. El problema no es la obra. El problema soy yo. Y Claro. si yo dejo de hacer esa buena obra y digo, no, mejor me voy a preocupar de mi corazón, ¿qué es lo que está ocurriendo conmigo? No estoy tratando el corazón. Simplemente lo estoy dejando en stand-by en esa posición de pecado. Por eso Dios manda en esa oportunidad a que ellos continúen diezmando, que era lo que ellos hacían con una intención equivocada, pero que trabajen con la intención de su corazón. Porque si no, ¿qué hubiese pasado? Mira, dejen de diezmar hasta que arreglen su corazón. Primero, jamás iban a lograr arreglar su corazón completamente, porque nosotros no podemos hacer eso, arreglarlo completamente, pero sí podemos mejorarlo un poquito por medio de estos consejos. Recordar el Evangelio, aplicar la palabra de Dios y arrepentirnos del arrepentimiento. Entonces debemos continuar haciendo esa buena obra que estamos haciendo y conscientes de aquellos momentos en los cuales mi corazón está buscando la gloria para sí y arrepentirnos de eso. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Creo que... ¿Qué pasó? no, No, nada, vamos a seguir con Filadelfia. Solo eso. Filadelfia. ¿Qué puede leer, por favor? La anterior, Sardis, la leyó Gerson. Ahora, por favor, que alguien pueda leer Filadelfia. Oh, está muy, muy pequeña la letra. Ya, yo leo. sí, quedó pequeñita. Ahí sí. Dale, Gloria. Dice, y ahí veo. Ya. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Entonces tenemos primero la introducción. ¿Cuál sería la introducción? ¿Cuáles serían los atributos de Dios que son mencionados? Santo. Ya, el santo, bien. Verdadero. Verdadero, muy bien. Que tiene la llave de David, La llave de David. básicamente las llaves del reino. Como eso. Ok. Aquí. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno Cierre abre. ninguno. O sea, ya, el que entró y el que no entró nomás. ¿Dónde? Nada se puede andar pasando por la reja y todas esas cosas. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué esos atributos? Porque está hablando, si se fijan un poco en la lectura, está hablando de una iglesia perseguida por todo el mundo, por todos los compadres que la rodean, los persiguen. Y Dios le dice, mira, yo soy el que deja entrar a su reino, yo soy el que tiene el reino verdadero, yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que debe ser adorado. Recordando que en ese tiempo
¿Por qué eran perseguidos los cristianos? Porque había un emperador llamado Domiciano que quería la adoración para sí. Los cristianos no lo adoraban, no adoraban las estatuas que él levantaba, y por lo tanto eran perseguidos. Entonces aquí Dios le dice, mira, yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy no aquellos que buscan que tú los adores. Y yo soy el que tiene las llaves del reino, o sea, yo soy el que permite a alguien entrar al reino o no. Así que, ojo con eso. Y después dice atributos de la iglesia. Yo conozco tus obras, como en las iglesias anteriores, y a partir de ahí, ¿cuáles son los atributos que les dice? Que a pesar de que no tenga mucho poder, igual ha sido en todo. Muy bien, entonces una iglesia bacán. De hecho, como que parece no hay nada malo. Si se fijan, nosotros deberíamos buscar atributos y falencias. Y si buscamos falencias o pecados, creo que no hay. Es una iglesia bacán, que a los ojos de Dios, si bien peca obviamente, porque son hermanos como nosotros, Dios no le recrimina nada. Como que están bien, una iglesia saludable. Dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es decir, tú puedes entrar a este reino y nadie lo va a evitar. Porque porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, es decir, has aplicado mi palabra, la has llevado a la vida. Y en ese sentido, no has negado mi nombre. A pesar de la persecución, a pesar de los problemas, a pesar de las muertes ocasionadas por la persecución, ellos no han negado su nombre. Nosotros dimos el ejemplo de uno de los mártires de aquel tiempo, ¿no? Que lo colocaban en un toro de metal. Sí. ¿Sí? De hecho hay algunas películas como del tiempo de los romanos que colocan ese mono. Pero en fin, ya. No has negado mi nombre. Entonces, esa es una iglesia saludable. 9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, que eran judíos que los perseguían, que se decían judíos, pero no lo eran, sino que eran aquellos que se reunían para adorar a Satanás, en verdad adoraban a ídolos, no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es difícil entenderlo, es difícil como interpretarlo, porque está hablando en un futuro o no. ¿Se acuerdan de la perspectiva profética? Como algo que ocurre ahora y después al mismo tiempo, son dos eventos diferentes. Parece ser que si bien él dice estas cosas, se postren y reconozcan que yo te he amado, eso al parecer va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, cuando aquellos que persiguen a estos hermanos sean humillados, sean enjuiciados por Dios, y nuestros hermanos junto con nosotros puedan enjuiciarlos junto con Cristo. Por eso. Parece que para allá apunta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces aquí viene uno de los, ¿cómo se llamarían estas cositas? Ya que tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Consecuencias de qué? De la perseverancia, formas de enfrentar el dicho pecado, o un llamado a la perseverancia, frutos de la obediencia. ¿Qué vendría siendo eso? Sí, fruto de la vida. Es fruto, Fruto de la obediencia. sí. ¿Sí? Fruto de la obediencia. Muy Algo bien. bueno. Algo bueno. Entonces, ya que ellos han guardado a la palabra de mi paciencia, que ahí se refiere un poco nuevamente a la persecución, tener paciencia de la venida de Cristo en estos tiempos de persecución. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, entonces tranquilo, yo estoy atento a lo que te está sucediendo, a tu pesar, a tu tristeza, a tus lamentos. Yo estoy viendo esto, yo estoy cuidando de esto. Dedícate por ahora a retener aquello que tienes, que es este cuidado por la palabra, para que ninguno tome tu corona, básicamente. Es como, básicamente Dios está trabajando con esta idea, ya que son hermanos perseguidos, que están esperando la segunda venida, son hermanos que están pasando sufrimientos, tristezas, quizás problemas económicos al mismo tiempo.
todo eso junto, y que esperan la segunda venida, y van pasando los días, y van pasando, y se dan cuenta que Cristo no viene, ellos pueden decir, chuta, ¿sabes que esto no va a pasar? Esto no va a ocurrir. Así que volvamos atrás. Volvamos al mundo griego, volvamos a la vida que teníamos antes, volvamos a trabajar en estos trabajos idólatras, volvamos a todo eso, volvamos al pecado que vivíamos antes. Total, aquí ya no pasó nomás, era falso, era mentira. Estaba esa tentación, es real, ocurre, pasa. Pero Dios les dice, mira, retengan esto que ustedes tienen, esta paciencia, esta tranquilidad, para que ustedes no vuelvan atrás. Esa es la idea de ninguno tome tu corona. La idea para que tú no vuelvas a esos malos pasos. ¿Okay? Y después al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, es decir, va a pertenecer al templo de Dios, va a pertenecer al cuerpo de Cristo, y nunca más saldrá de allí. O sea, la firmeza en la fe. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, que va a pertenecer a Dios. Es la idea de la esclavitud que se le daba el nombre del dueño de los esclavos. Van a pertenecer a Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, el nuevo nombre de Cristo al cual nosotros pertenecemos. Y nuevamente el final de el que tiene oído para oír, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Todo bien? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Y pasamos a la última. Yo, Dale, Gloria. se podría decir que arriba en el versículo 7, donde dice que el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, se refiere a la soberanía de Dios en cuanto a la elección de las personas que entran a su reino o salvan. Totalmente se refiere a eso. Le está diciendo a la iglesia, mira, a ti te están persiguiendo y te están matando, pero eso no va a cerrar las puertas que yo abrí. Y por otro lado, hay quienes están adorando a un emperador, y eso no va a abrir las puertas que yo les cerré. Es súper simple. Es simple la idea que les está entregando a ellos, y que ellos inmediatamente la entienden. O sea, no era algo oscuro para ellos. Para nosotros se vuelve un poquito oscurito, pero de hecho se refiere propiamente a la soberanía de Dios, de escoger. Él escoge a quien quiere, y no hay nadie que le quite la salvación a aquellos que la ha escogido. Así que, eso. Gracias, Gloria. Ok, gracias. No, gracias a usted. Muy bien. Y la última, la Odisea. La Odisea. Esta es la más fuerte. Como esta Esta novela, siempre ¿no? predicaban en mi iglesia. Terrible fuerte. Sí, Esta siempre predicaban. es cuática. El clímax de la iglesia. Sí, Pero- este era para un llamado. ¿Sabes que no me acuerdo? No, Vengan no. todos adelante y todo lo demás. Sí, venga. Pero yo creo que esta es la más fuerte, en lo personal, así muy Fuerte. personal. A lo mejor alguien puede creer lo contrario, pero yo creo que esta es la más fuerte, porque le dice, ¿sabes qué? Vos te juráis iglesia, pero estáis ¿Estoy perdiendo acá o harta. acá? Sí. Pero en la última, en la Odisea, fue un poquito más tranqui. Pero ahí le dice como, no eres frío ni caliente, por lo tanto te voy a meter en mi boca. Guácala. Pero Ni chicha ni limonada. yo creo que Sardis es la más, Eso. es la más cuática, porque ahí Dios le dice, estáis muertas. Ni siquiera hay como, Sí, es ni siquiera verdad. me alcanza para vomitarte, ¿cachai? Como, estáis muerta, estáis allá lejos. Sí. Ya. Ni te comí, Pero dice, nada. Ni te comí, claro. Claro, utilizando el lenguaje de vomitar que utilizó el texto, vendría siendo eso. Claro. Ni siquiera te acerqué a mi boca, ya. Vamos con la Odisea. Roger mismo, ¿puedes leer? Sí, puedo. Ya, por favor. Ya. Y escribe al ángel de la iglesia. Ah, me lo moviste. Perdón, lo estoy siento. No, tranqui. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos con la famosa La Odisea. Primero, ¿quién escribe? ¿O cuáles son los atributos de Cristo aquí presentes, mencionados? El amén. El amén. El amén. El amén, exactamente. Que amén es sí, o ciertamente sí. Y tiene que ver un poco con esto de que tú sí sea sí, que tú no sea no. Se relaciona un poco con eso. Pero está Y diciendo el que es la, el sí. perdón, Ajá, dilo. en la traducción lengua actual Ujú. dice, yo soy el amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por Ujú, medio de mí Dios creó todas las cosas. ujú. Claro, porque después dice el testigo fiel y el verdadero. Entonces, el que enseña la verdad Ay, y que nunca miente. El amén viene siendo ese sí, sí, y punto. No hay dobleces en esto. Obviamente tiene que ver con lo que va a decir después. Vimos que todos los De atributos que no que eres son mencionados, tibio ni caliente. exactamente, tienen que ver con lo que pasa con la Claro. iglesia. Entonces, yo soy el amén y ustedes no están siendo como yo. ¿Sí? Que es lo que debería ser propio de la iglesia. Testigo fiel y verdadero. Entonces, aquel que, ¿cómo decía la versión que leíste tú, Carla? yo soy el amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por Enseña la medio de verdad mí Dios creó todas las cosas. y nunca miente. Muy bien. Entonces, el principio de la creación, es decir, que por medio de él todas las cosas fueron creadas. Muy bien. Entonces, ahí están los atributos. Muy bien. ¿Cuáles son las obras que menciona? Que esta es la parte famosa. ¿Cuáles son las características de la iglesia que son mencionados? Nosotros dijimos, ¿son cosas buenas o malas? ¿Atributos o falencias? ¿O pecados? ¿Cuáles vendrían ¿Obedece siendo? poco? ¿Ah? ¿Que obedece poco? ¿Ya? ¿Dónde está Que lo eso? estoy leyendo de otra versión para entenderlo igual. ¿Verdad? Sí. En partida dice en el texto que no es frío ni caliente. Ojalá fuese Claro. frío o caliente, pero cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. Y aquí viene el tema. ¿A qué se refiere ese frío o caliente? ¿Por qué tibio estaría mal y por qué frío estaría bien y por qué caliente estaría bien? Es como un amarillo, ¿no? Como ser amarillo. Como cuando no tomáis como ¿Ah? cuando no tomáis una posición política. Como cuando te ¿Ya? tratan de amarillo que está ahí como donde calienta el sol. Ya, muy bien. El tema Como de Lavín. esa forma es como Lavín, claro. Porque Claro, cuando eres social como media. Lavín, te vomitaré de mi boca. Oye, te la vi. Hasta acá llega la vino. Siempre presente la vino. En todos Siempre lados. presente, güey. Es más ¿Cómo omnipresente lo hace? que el ¿Cómo lo estornudo. Ya. Es raro porque, fíjense, si nosotros lo entendemos de esa forma, podríamos decir, o como se entiende por lo general en las iglesias, en las iglesias pentecostales, o incluso en nuestras iglesias, ya, conviene que sea frío o que sea caliente. O sea, que esté con el Señor o que no esté, o que esté con el Señor o que no esté con el Señor. Pero que esté ese que está a medias no sirve. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo un texto va a elogiar a aquellos que no están con el Señor? Aquellos que están fríos espiritualmente. Debate. Es raro, ¿no? Es raro, sí. Entonces, si nosotros seguimos esa interpretación de que ya la persona que dice que no,
que no es creyente y punto, ella está bien, y Dios no la vomita de su boca. Extraño, Yo ¿no? me acuerdo como de Sí. que, por ejemplo, esa típica frase que dicen de que es más difícil evangelizar a un no cristiano que va a una iglesia Ujú. que a alguien que no va a la iglesia. Sí, sí. Hasta cierto punto, Quizás como va también por ahí, como por hasta ahí igual. cierto punto es verdad. Pero el tema es, estaríamos diciendo que, claro, a Dios le desagrada a aquellos que son hipócritas y están en la iglesia y no son creyentes. Completamente de acuerdo. Pero yo no estoy seguro si a Dios le agrade a aquellos que son ateos. ¿Se entiende, no, la idea, cierto? Sí, sí. No, claro, no, sí, lo entiendo. Es peludo, Yo es peludo. lo asociaba un poco a Ujú. la parábola del trigo y la cizaña. O sea, Ujú. estoy suponiendo en realidad. Porque él decía, no arranque la cizaña porque no hay que hacer que al arrancarla estés como, entre comillas, arrancando el trigo también. Mm. Entonces, no te vayas a confundir en ese sentido. En cambio, acá Ujú. igual es mejor tenerlos bien separaditos, po. O sea, prefiero que seas caliente o frío de una y así sabemos al tiro que... Pero obviamente no sé si sea algo así o vaya por esa idea. Claro, es que aquí precisamente eso es extraño porque él está diciendo, mira, ojalá Dios quiera que fueses frío o caliente, que fueses creyente o aquellos que persiguen a los cristianos. Porque recordando que ese es el contexto. Carla tiene el dedo levantado. ¿Puedo leer lo que leí yo? Dale, dale, dale. Denos Sí, su danos interpretación, la versión. la revelación. Que yo leo las 4 versiones que tengo descargadas. Entonces, Dale esta es nomás. una Adelante. que tengo adicional para todos los demás. Que dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Discordo totalmente de esa traducción. Yo estoy leyendo porque Sí, no, está bien, bueno, sí, está bien. Hace muy bien leer muchas traducciones, de hecho, cuando uno interpreta tiene que hacerlo. Yo no creo, ¿por qué? Porque esa traducción viene de una interpretación que es popular y que es la que hemos comentado que es la idea de, pucha, Dios quiere que la persona sea no creyente o que sea creyente, que sea frío o que sea Yo la caliente, interpreté todo lo contrario. que Yo sea interpreté como caliente. que le habló al pueblo de Dios. Y Claro, que dentro del pueblo había algunos que obedecían y otros que no obedecían nada. como ya. algo esto Pero que me conviene, ¿cuáles pero serían los eso que que no me no Claro, conviene. obedecen? Serían estos, ¿no? Claro, ¿No? como que algunos obedecían y otros no obedecían tanto. Ya. Entonces estos serían los obedientes y estos los desobedientes, por así decirlo. ¿O no? Mm. Por ponerles nombres solamente, puede ser al revés. Eso, ¿o no? Sí, pues según la traducción de... Ya. Entonces No sé tendríamos cuál que decir traducción que era. la persona que obedece a medias, o sea, que obedece de repente y no obedece de repente, es peor que la que simplemente desobedece. Es raro, es Claro, muy porque a raro. veces lo va a vomitar. Y Sí, a eso pues. los Es vamos a meter. raro. Es raro. O si lo pensamos en que como siempre se interpreta, creyentes y Claro. Sí, creyentes. Sí. Nuevamente lo mismo, este sería el tibio, vendría siendo alguien que obedece a medias, que está ahí, que está creyendo, no aguachento, creyendo, que está guachento. Él es peor que un no creyente. un no creyente. Pues el tibio, Porque, como dicen Es raro de eso. la iglesia evangélica, como que el que conoce a Dios, pero no se quiere acercar a Dios todavía, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero ya lo Pero Sí, conoce. Este ya creo, sabe. pero no es mi tiempo. No es mi claro, Claro, tiempo. eso. Yo sé lo que Dios quiere conmigo, pero todavía no estoy preparada para llegar. claro. yo ¿Qué decías, creo Gloria? eh, que dice, ahí se me fue la idea, pero como que como que a Dios le duele más que un creyente falle, Ujú. hay que uno que no es hijo suyo. Ya, O sea, si lo así lo entendemos entendí yo. como dolor, sí, se podría entender. Pero el texto no lo muestra como dolor, sino Claro, que como un lo muestra dolor. como asco.
Entonces ya es otra la figura. Porque Dios no va a tener asco de uno de sus hijos que le desobedece, porque es su hijo. Oye, pero no irá como por la honestidad. Tiene un poco que ver, pero va más por esto de acá. Por- Esto de acá apunta a, mira, la Odisea estaba ubicada en un lugar donde habían aguas termales medicinales y todo eso. Habían aguas frías que eran muy mineradas, o hay, que tenían ciertos propósitos medicinales, ¿ya? Y también habían aguas calientes que tenían propósitos medicinales también, ¿ya? Entonces, la tibia vendría siendo aquella que no sirve ni para lo uno ni para lo otro. Simplemente no sirve. No sirve. Estas sirven. Estas tienen funciones dentro de. Estas no. Entonces, a lo que se refiere un poco más al texto es aquello que no sirven para nada, que no están ejerciendo, que no están actuando. Mientras que frío y caliente son buenos porque son los dos exactamente lo mismo. Son aquellos que sí están sirviendo. Entonces aquí se vendría siendo, aquí, O sea, todos son creyentes. tanto Frío y frío como calientes, los caliente son dos. creyentes, los dos, que están trabajando, actuando, ejercen labores, Distintas funciones en la iglesia. distintas funciones dentro de la iglesia. Y el tibio es aquel que no hace nada. Que no hace nada. Entonces aquí le está Que diciendo, entra la ustedes banca. no hacen nada, no son fríos, o sea, no ejercen ni un tipo de funciones, ni otro tipo de funciones. Y como no hacen eso, entonces yo los vomitaré de mi boca. Es decir, Qué cuático. Nunca había escuchado esa interpretación. Dios mío. y de Me hecho, siento engañada. no, y continúa. Toda mi vida he sido engañada. Y aquí explica un poquito para allá. Dice, 17, porque tú dices, está explicando esta idea de tú no sirves para nada, tú no haces nada. Yo soy rico. ¿Cachai? El tibio, ya. Y el tibio dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, bruto, ciego, sordomuda, torpe y testarudo, que no sirve para nada. Esa es la imagen. Diciéndolo en un idioma más moderno. Te sacaste un medio tema, así. Un temazo, un temazo. Un temazo. Pero básicamente está Se le cayó apuntando el carnet. a alguien que cree que sirve para mucho y que está actuando mucho y todo lo demás, y que se dice a sí mismo que así, que ya lo tiene todo y por lo tanto no tiene nada más que hacer, pero en realidad no tiene nada y no hace nada y no sirve para nada. Un poco esa es la imagen. Alguien desnudo que ni siquiera tiene Había que para sí. conocer el contexto. Sí, había que conocerlo, pero aún así, sin conocerlo, esto de acá nos ayuda, que coloca la imagen de alguien que desde una cierta perspectiva podría ser alguien que tiene mucho que hacer y mucho que ayudar en una iglesia, pero en realidad la verdad, la realidad espiritual es que no hace absolutamente nada. No hace nada. No hace nada. ¿Sí? Se preocupa de sus propias riquezas, pero en realidad, como son pasajeras, entonces es un desventurado, no tiene ventura, no tiene futuro, no tiene propósito, básicamente eso. Es miserable, o sea, la idea de miserable es la idea de sin misericordia, es pobre, ciego y desnudo. O sea, no tiene absolutamente Pero, nada. disculpa, ¿está hablando de un no creyente que cree que es creyente? Está hablando de alguien que está en la iglesia, que actúa de cierta Sí. forma. Y que no Ahora, sirve. si es creyente Sí, o creo. no, parece indicar el texto que es un no creyente dentro de la iglesia. Parece ser. Pero, ojo, tal vez no. ¿Por qué? Porque hay una instrucción para ese grupo. Para ese grupo que se dice rico, enriquecido, que no tiene necesidades, que no sabe que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le dice, yo te aconsejo
que compres oro refinado en fuego. O sea, yo te aconsejo que de mí, o sea, de Dios, compres oro refinado. O sea, que no busques hacer tesoros en esta tierra, que no busques hacer crecer tus silos para llenarlos de trigo y todo lo demás, no busques riquezas en este mundo, sino que busques aquellas riquezas que son mías, que son de Dios, para que seas verdaderamente rico y vestiduras blancas para vestirte, o sea, la idea de la santidad, no otro tipo de vestiduras, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, unas vestiduras falsas que él se hacía para sí, pero en verdad estaba completamente desnudo espiritualmente. La idea es que no fuese descubierta esa desnudez espiritual. Y unge tus ojos con colirio, te da del ciego, el que no logra ver su pecado, no logra ver su maldad, la idea de que tenga sus ojos limpiados para que pueda ver. Un poco similar a esta idea de acá, del que tiene oído para oír, oiga. Acá vendría siendo el que tiene ojos espirituales que pueda ver. Entonces, ahí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nuevamente, Desde el punto de vista esa del palabra, 19, arrepiéntete. ¿Sí? desde el punto de vista del 19 él le estaría hablando a un creyente. Parece ser que sí. A un creyente que no hace Sí. nada. Sí. Claro, o sea, considerando que Dios lo ama y lo está reprendiendo. Como un hijo. Exactamente. Exactamente. Entonces, se podría inferir eso. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces acá, 18 vendría siendo la reprensión, y en el 19 le explica por qué lo está reprendiendo. A ese Claro. creyente que no hace nada. A ese creyente tibio, que vendría siendo aquel que no hace nada. Que no sirve. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, o sea, está próximo a su venida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, que tiene que ver un poco con la idea de la comunión. De la comunión. Es decir, la idea de la conversión y todo lo más. Entonces, es raro porque aquí ya está hablando de conversión. Entonces puede ser alguien que está en la iglesia, pero es como creyente, es hijo, no es hijo, es raro. Porque también habla de él, vomitaré de mi boca. Entonces, si es alguien que permanece tibio, o sea, digamos que es un tibio, pensemos en dos personas tibias. Vamos a ponerle nombre. Uno va a ser tibio sin, y el segundo va a ser Tiberio. O podría ser como ese no creyente que está como a medias y necesita como una reprensión como una especie de empuje. Mira, Ah, de hecho sí, pensemos en esos dos hermanos, Tibiosin y Tiberio. Dos hermanos dentro de la iglesia que son tibios, ¿ya? Ambos son tibios, ambos no sirven para nada, ambos se creen, tienen riquezas, se han enriquecido con sus fuerzas y me he enriquecido, la idea de yo me he enriquecido a mí mismo, o sea, obviamente no considerando a Dios en la ecuación, no tienen necesidad gracias a sus poderes y que al mismo tiempo son completamente desconocedores de su verdadera situación de pecado, o sea, no hay arrepentimiento de pecado. Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. A ellos se les da una reprensión y se les dice que los amas, ¿cierto? Y que se le llama ser celoso y a arrepentirse. Y aquí viene, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. Entonces aquí está mostrando dos realidades, una de aquel que se arrepiente y aquel que no. Entonces imaginemos que Tibiosin escucha la reprensión y se arrepiente. Por lo tanto, él era hijo de Dios, que se arrepintió y disfrutó de la cena del Señor. Y Tiberio no se arrepiente y por lo tanto, ¿qué ocurre con él? Él es vomitado Nunca fue. de la boca, nunca fue. Y él va a ser vomitado. Y para el destino de Tibiosin es básicamente al que venciere
disfrutar de la cena del Señor, o sea, disfrutar del cuerpo de Cristo, de disfrutar de la comunión con Cristo, luego de esta reprensión, el ser transformado de gloria en gloria y todo lo demás, y ser considerado vencedor, y les será dado que se siente con él en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ok? Mientras que para Tiberio, que no se arrepintió luego de la reprensión del versículo 18, su destino es ser vomitado de la boca del Señor. Nuevamente la imagen de cena, de comida. Y ahí, exactamente. Y ahí no será vencedor. Él no será vencedor. Porque él no compartirá del cuerpo de Cristo y por lo tanto su destino será el infierno y posteriormente el lago de fuego y azufre. ¿Qué cosa, Roger? El lago de fuego había dicho. El lago de fuego, No, exactamente. Exactamente. Entonces vamos a eliminar Antibiocín y Tiberio. La nueva versión. La nueva versión. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente el aviso para Tibiocín y Tiberio. Solo uno va a... No seas como Tiberio. No seas como Tiberio, exactamente. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Los últimos. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a orar para terminar este estudio y después le damos la palabra a Gerson para darnos los últimos avisos. Jocelyn, ¿puedes realizar una oración, por favor? Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por Guillermo, Señor, por ayudarle, Dios mío, a poder compartir, Señor, lo que tú has entregado a su corazón, también lo que él ha estudiado. Y gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas y también nos abres los ojos, Señor, para entender más tu palabra, Señor, para ver a Cristo en las páginas, Señor, de la Escritura, Señor. Te pedimos que tú puedas bendecirnos, Señor, y que seas tú ayudándonos a guardar tu palabra y a aplicarla cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.